Valencia, Puerto La Cruz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos también a través de mundoBR.com y de nuestras aplicaciones en video. Ayer era noticia que se incorporara en el orden del día y es noticia desde ayer en la tarde que se aprobó en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma de ley parcial de la ley de hidrocarburos. Es una propuesta prioritaria, así la han calificado del Ejecutivo, que desde el Parlamento la ven también como una necesidad de adaptarse a las, cito, nuevas realidades. Tenemos nosotros hoy, como invitada de nuevo, qué bueno que así sea, a Dolores Dobarro, abogada, fue viceministra de Energía y Minas, fue consultora jurídica de la OPEP, asesora en materia energética y profesora universitaria también. Dolores, bienvenida. Gracias por atendernos una vez más. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Quisiera, antes de pasar a lo aprobado, lo discutido el día de ayer, aprobado en primera discusión, la ley vigente es del año 2006. Sí. ¿Se puede hablar de lo bueno, lo malo, lo feo de esta ley? Bueno, en verdad es del 2001, una ley de hidrocarburos, una ley orgánica de hidrocarburos que fue reformada parcialmente en el 2006. Ok. O sea, fueron como 4 o 5 artículos. Vale. Y es la que ha venido rigiendo por los últimos 20 años. Esa ley fue muy restrictiva en cuanto a la participación y el control del Estado en la actividad petrolera. Y eso trajo, evidentemente, como consecuencia falta de inversión, no participación privada y todo lo que ya conocemos. De ahí la necesidad de reformarla. ¿Ha debido reformarse antes, entonces? Ha debido porque las circunstancias, o sea, cuando nos dimos cuenta que disminuimos en la capacidad de producción y esa capacidad de producción nos ha costado tanto irla aumentando, estaban dadas las condiciones son las mismas justificaciones que hoy se usan en la exposición de motivos. Fíjese que la ONG Acceso a la Justicia ha comparado aquella ley vigente, esa de 2001, modificada en 2006, con el texto del proyecto que se ha llevado este año a la Asamblea Nacional. El artículo 22, que ahora pasa a ser el artículo 23, plantea dos cosas importantes. Por una parte, se habla de las actividades primarias, quién las ejecuta. Yo quisiera, para el conocimiento de todos los legos en la materia, ¿a qué se refieren con actividades primarias? ¿Esto es exploración, explotación? ¿Hasta dónde llegan? Exploración y producción y transporte de los hidrocarburos en estado natural. La primera fase. Es la primera fase. Y lo otro que llama la atención es que hasta hoy se dice que esas actividades primarias son exclusividad del Estado, de explotación exclusiva del Estado venezolano. Y en la reforma, en lo que se introduce en la Asamblea Nacional y que es aprobado en primera discusión, se habla de, cito, empresas privadas domiciliadas en Venezuela que pueden participar. ¿Eso qué significa? Vamos a aclarar una cosa. Primera discusión de una ley es simplemente la conveniencia y necesidad de la ley. Sí. Lo que de verdad se discute es la exposición de motivos. No Exacto. Se discuten los artículos propiamente dicho, que se discuten uno por uno en la segunda discusión. Pero lo conocemos ayer gracias a haberse incorporado. Sí, claro. Que es muy bueno porque eso ahora va a una consulta pública. No sé qué tan larga va a ser o tan extensa. Sí, cuando la califican de prioritario esto parece muy rápido, ¿no? Sí, parece muy rápido. Pero bueno, sí, el artículo 22, que ahora es el 23, es creo que la parte jurídica más interesante de esta reforma de ley. ¿Por qué? Y vamos a trasladarnos incluso a la ley de nacionalización. La reserva del Estado puede ser muy restrictiva, el Estado opera y simplemente es el Estado, o como era en la ley del 2006 con empresas mixtas, pero con participación mayoritaria del Estado, pero siempre tienes que dejar una vía de escape. Lo fue el artículo 5 en la ley de nacionalización y ahora en esta reforma parcial proponen que haya empresas privadas que puedan no asociarse, sino operar y recibir por esa operación a su riesgo y a su inversión participación, un pago en crudo que sale de esa operación. Entonces sí hay una participación privada y es excelente que se haya aclarado porque había una discusión entre juristas si la reserva era estricta y establecida en la Constitución Nacional y por ende había que cambiar la Constitución o simplemente, como dice la Constitución, se regula a través de la ley orgánica respectiva, como es en este caso. Entonces eso queda aclarado. Claro. Ahora, yo
Después, obviamente, hablaremos de la ley como está planteado, o de este proyecto de ley como está planteado en términos generales, pero hay un punto específico que me parece importante, es el que toca precisamente el aspecto de las regalías. La ley esa, 2001, modificada en 2006, habla de 30% si el yacimiento de petróleo extrapesado no es económicamente explotable. En la modificación se habla de un límite de 15% en actividades de empresas mixtas. A ver, ¿nos aclara? Sí. En la ley vigente incluso es de proyectos de la faja y campos maduros. Okay. Aquí amplían el tipo de operación que va a tener la ventaja de la disminución de la regalía. Vale. Y es 30% como materia general, pudiendo, si no es económicamente viable, que es otro criterio que campos maduros y faja, si no es económicamente viable, esa regalía se puede reducir hasta un 20% para los contratos de participación productiva y hasta un 15% a las empresas mixtas. Igualmente lo hacen con el impuesto de extracción. En esas mismas proporciones también se puede disminuir. Esto va a significar una disminución de eso que llaman government take, que es todo el paquete fiscal. Claro. Entonces puede incentivar sobre todo nuevas inversiones. Es Dolores Tobarro quien nos acompaña hoy en el programa, quien fue viceministra de Energía y Minas, fue consultora también jurídica de la OPEP, asesora en materia energética, profesora universitaria. Ahora sí, vista la reforma, el articulado en su conjunto, ¿qué realidad petrolera plantea para nuestro país a partir de hoy? Si fuera aprobada. Sí, claro. Yo la veo todavía con un poquito... Es un gran paso, pero pienso que no va a ser suficiente. Y no va a ser suficiente porque todo el mundo habla de lo que es la seguridad jurídica, pero creo que no la aplicamos. Incluso en la exposición de motivos dice que van a dar seguridad jurídica. Y te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que se aprueba es permitir que las empresas, que ha sido un problema de la ley del 2006, comercialicen el crudo, bien sea en su proporción como le pagan o el que sale de la empresa mixta. ¿Qué pasa con ese artículo? La seguridad jurídica es, entre otras cosas, reglas estables en el tiempo, porque son operaciones muy largas, iguales para todos, no discriminación, y tratando de reducir la discrecionalidad del Estado Contralor al mínimo, porque eso te crea precisamente inseguridad. ¿Qué pasa con este artículo? Por ponerte un ejemplo de la comercialización. Dice, la comercialización es potestad del Estado. Pero excepcionalmente, y ahí nadie sabe cuándo es excepcionalmente, si en enero, si en febrero, si cuando produzcas tal o cual, excepcionalmente podrá el Ejecutivo delegar esa comercialización tanto en los contratos como en las empresas mixtas. Siempre y cuando además una lista no incumplan con regulaciones fiscales y ambientales, pero no te dice cuáles, graves, reiteradas, leves, no te dice. Claro. Que no cumplan con el suministro interno. Por interpretación en contrario, le van a obligar a las empresas que esa parte del crudo vaya a suplir el mercado interno, las necesidades de refinación interna. Tampoco sabemos. Entonces, así, todas los... Entiendo, son una cantidad de puntos discrecionales. Eso, una cantidad de puntos por aclarar que generan dudas y no brindan... Si se mantiene así, no brindan esa confianza que se necesita para una inversión de esta naturaleza. Hemos insistido en el programa desde que comenzamos el miércoles de la semana anterior. Prácticamente hemos tenido un economista casi todos los días en el programa. Y hemos hablado de dos factores que a mí me parecen fundamentales. Uno, transparencia en el manejo ahora de los recursos de estos. Primero, por ejemplo, 300 millones que han llegado al país. Transparencia, contraloría, seguimiento, en fin. Y señales que se envíen. Las señales que se envíen en estos primeros días y semanas creo que van a ser determinantes. Llevar, en efecto, a la Asamblea el proyecto, aprobarlo en primera discusión, pero tal y como está redactado, termina siendo una buena señal, pero interpreto que no es suficiente. Pienso que no es suficiente. ¿Qué más podría hacerse? Con la propia ley. Aclarar por ejemplo, este tipo de puntos. Fíjate que...
también por decirte algo, en las disposiciones transitorias establece que vas a darle la bendición a los contratos de participación productiva. Sin embargo, en la otra establece que vas a revisar y reevaluar las empresas mixtas para que se adapten a la ley. Me parece que todos se deberían adaptar a la ley, porque los contratos de participación productiva, todos conocemos que se basaban en una ley temporal de emergencia que una vez desmontado el sistema de sanciones ya no tiene sentido. Entonces habrá a lo mejor contratos de participación productiva de primera y de segunda. Por ejemplo, en el tiempo, que tampoco establece cuánto va a ser el tiempo de duración de esos contratos que establece esta reforma de ley. Esto, de todo lo que estamos hablando, es lo que se pone ayer sobre la mesa, que se plantea en primera discusión. En la segunda discusión ya sí se entra en estos detalles. ¿Habrá posibilidad de incorporar, de añadir, de agregar, de desincorporar elementos? ¿Sí? Sí, de hecho creo que hay voluntad, que han llamado en la consulta pública, han llamado a organismos para que por lo menos presenten sus observaciones y bueno, ya si el Estado verá si las toma o no. Pero está abierta, entiendo que abrieron la puerta a que presenten observaciones y bueno, se discutirán. Cuando se discuta artículo por artículo. Si se modifican, si se perfeccionan estos artículos, estos elementos, ahí sí sería suficiente este proyecto de ley para acompañar la invitación que ha hecho Trump a invertir en nuestro país. Sería un primer paso. Yo no veo con esta reforma grandes inversiones, porque no pareciera que vayan a ser permanentes en el tiempo. Esos 100,000 millones de dólares o más a 10 años a largo plazo y con empresas de las más grandes, a número 1 petroleras, todavía no lo veo. Esto sí resolverá un aumento de producción, el más fácil, que es factible, bastante factible, lo ha dicho todo el mundo, y a corto plazo, unos 2 años, año y medio, pero después a lo mejor tendríamos que plantearnos, o en ese lapso de tiempo plantearnos yo no diría una reforma, yo creo que es imperativo una nueva ley de hidrocarburos consensuada, que de verdad nos haga, como la ley del 43, como la ley de nacionalización, que nos haga estables en un tiempo largo, que es lo que requiere la inversión petrolera. Como está planteada, ¿a quién benefician los cambios en este proyecto de ley? Pregunto, a todos, que sería el ideal, que beneficie a todos. ¿Beneficia al país más que a las petroleras? ¿Beneficia a Estados Unidos? ¿Beneficia a los inversionistas? ¿A quiénes está beneficiando? Yo pienso que lo que debe conseguir esa ley es beneficiar a todos por igual. Claro, o sea, que todos ganemos. ¿No? Claro, que todos ganemos y que lo ganemos y que estén claras las condiciones para todos. Claro. Pienso que nos puede beneficiar a todos si conseguimos que sea un poquito pulida. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por acompañarnos, Dolores, hoy otra vez en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer y feliz fin de semana. Gracias. Igual. Dolores Dobarro es abogada, fue viceministra de Energía y Minas, fue consultora jurídica de la OPEP, asesora en materia energética y además profesora universitaria. Vamos a escuchar algo de buena música hasta ahora. Naked Eyes y el tema Siempre hay algo de ti que me hace recordarte. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.